La biodiversidad es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que lo conforman. México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi el 70% de la diversidad mundial de especies. Formando parte de los 17 países megadiversos, como lo son Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia, Australia, Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas, Venezuela y México. Además, México es uno de los 3 países megadiversos, junto con Estados Unidos y Colombia, que cuentan con litorales en el Atlántico y Pacífico. En tan solo el 1.5% del territorio mundial, México alberga cerca del 10% de las especies registradas en el mundo. México ocupa el 5º lugar en la tabla de países megadiversos. Para considerar megadiverso a un país se deben tomar en cuenta varios factores, como lo son el tamaño, el aislamiento, la posición geográfica, la historia evolutiva, la diversidad de paisajes y la cultura. A mayor tamaño, mayor diversidad de paisajes y especies. México ocupa el lugar número 14 de acuerdo a su tamaño, abarcando un territorio de 1.972.550 km². Es así como la gran diversidad marina de México se extiende por 11.000 kilómetros de costas y un mar territorial que se estima en 2.300.813 km², con gran diversidad marina. La separación de islas y continentes ha permitido el desarrollo de floras y faunas únicas. En México se conjuntan la fauna y la flora de 2 continentes que estuvieron aislados mucho tiempo, como lo es Norteamérica y Sudamérica. Uno de los factores más importantes para considerar a un país megadiverso es su posición geográfica. Muchos países megadiversos se encuentran en la zona tropical, en donde existe mayor diversidad de especies. El Trópico de Cáncer atraviesa a México, que se extiende de los 32 grados norte, Baja California Norte, a los 14 grados norte, que sería Chiapas. Esto permite la existencia de especies endémicas en el país, como lo son la vaquita marina, el teporingo, el ajolote, el lobo mexicano, el tecolote, la tortuga del desierto, entre otros más. México cuenta con 181 áreas naturales protegidas bajo protección federal que juntas representan 90 millones de hectáreas. Algunos países se encuentran en zonas de contacto entre 2 regiones biogeográficas, en donde se mezclan faunas y floras con diferentes historias. En México confluyen las zonas neártica y la neotropical. La complejidad de los países con montañas confieren diversidad de ambientes, de suelo y de climas. México es un país eminentemente montañoso, además está rodeado de mares. En poco menos de 2 millones de kilómetros cuadrados se desarrollan en México prácticamente todos los climas y ecosistemas terrestres en el planeta. Debido a su ubicación geográfica y a su diverso relieve, México tiene una gran diversidad de ecosistemas. Es un bosque muy variable en composición de especies, pero con estructura y clima muy similar. Está denominado por árboles en varios estratos, con abundancia de helechos y epífitas. El follaje del 50% de sus especies de árboles se pierde durante alguna época del año.
Comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmosférica altas durante todo el año. Estos bosques han funcionado como refugios para especies durante los cambios climáticos de los últimos años. Se distribuyen en zonas muy húmedas, ocupan el 1% del territorio nacional, en pequeñas porciones de 20 estados. Se ubican preferentemente en las partes altas de la Sierra Madre Oriental, la Sierra de Juárez, en la Sierra Norte de Chiapas, en la Sierra Madre del Sur, Guerrero y Oaxaca y de Jalisco. Son comunidades dominadas por árboles altos, mayormente pinos y encinos, acompañados por otras especies. Habitan en zonas montañosas con clima templado. México contiene el 50% de especies de pinos en el mundo y cerca del 33% de encinos. Se estima que los bosques templados contienen cerca de 7.000 especies de plantas. Se distribuye en mayor grado en el norte y sur de Baja California, a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, en el eje neovolcánico, en la Sierra Norte de Oaxaca y en el sur de Chiapas. Los bosques templados ocupan actualmente el 16% del territorio mexicano. Comunidades vegetales dominadas por arbustos de altura inferior a los 4 metros, son propias de climas secos con lluvias escasas y zonas frágiles que favorecen la desertificación. Predominan plantas suculentas con hojas gruesas y espinas. Cubren el 29.7% del territorio del país. Habitan principalmente en el norte del país, desde Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y en parte de los estados de San Luis Potosí, Durango y Guanajuato. Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. Ocupa el 6.1% del territorio nacional. Los pastizales naturales se encuentran en regiones semiáridas y de clima templado a frío. Están muy extendidos en el norte del país y cubren amplias zonas en Chihuahua, Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco. Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle y con poca presencia de especies de herbáceas y enredaderas. En México predominan 4 especies de mangle, aunque existen 2 especies más, con una distribución restringida en el estado de Chiapas y una variedad de C. erectus. Estas especies se pueden encontrar formando asociaciones vegetales o en bosques monoespecíficos. Los humedales costeros, en particular los manglares, brindan una variedad de servicios ambientales. Son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, por lo que sostienen una gran parte de la producción pesquera. Son utilizados como combustible, poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como sistemas naturales de control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina. Controlan la erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro biológico y contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales como respuestas a cambios en el nivel del mar. Aunque a nivel mundial, desde el año 2000 se ha registrado una tasa decreciente de deforestación de los manglares, existen otras amenazas como el cambio climático que actualmente toman un papel relevante. En nuestro país, los ecosistemas de manglar han sido afectados principalmente por la tala o remoción llevada a cabo como consecuencia de las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas. En México, el ecosistema de manglar representa 5% del total mundial y ubica al país en cuarto lugar entre los 125 países y territorios que poseen este tipo de humedad, el cual cubre en nuestro país tan solo el 0.4% de su superficie.
La franja intermareal o línea de costa es el único lugar que se encuentra sometido al ritmo diario de las mareas. Esta zona queda completamente sin agua en mareas bajas y totalmente sumergida en periodo de mareas altas. Dentro de la franja litoral encontramos costas rocosas y costas arenosas. Las costas rocosas están conformadas por diferentes tipos de rocas y formas estructurales. El clima y el oleaje son los encargados de que este tipo de costas tengan formas muy variables. Las costas arenosas, a este tipo de costas también se les conoce como playas arenosas, están consideradas como las más ampliamente distribuidas a lo largo de las costas mexicanas. Las playas de arena se constituyen por una acumulación de sedimentos de origen mineral o de origen biológico. La longitud de esta es muy variable, ya que pueden tener desde algunos pocos metros y hasta kilómetros. La franja intermareal o línea de costa se distribuye en los 17 estados que tienen frente litoral o línea de costa. Prácticamente se encuentra en casi todas las costas del país. Los sistemas insulares son superficies naturales de tierra rodeadas de agua y a nivel del mar. Son fragmentos de hábitat natural con especies y comunidades propias que se han establecido, adaptado y evolucionado. Podemos encontrar una amplia variedad de ecosistemas costeros y marinos como manglares, arrecifes, playas, praderas de pastos marinos y dunas. Estos cuerpos insulares son de gran importancia por su riqueza de especies y endemismos. Dependiendo su origen, existen diferentes tipos de islas. Islas continentales se encuentran conectadas al continente por medio de la plataforma continental. Islas volcánicas se forman por actividad volcánica del fondo oceánico. Islas coralinas se forman por la acumulación de esqueletos de corales primitivos que fueron creciendo de plataformas submarinas no muy profundas hasta la superficie. Islas sedimentarias se forman por la acumulación de arena, grava y lodo, arrastrado por las corrientes de los ríos. Los sedimentos son depositados poco a poco formando extensiones de tierra. La gran diversidad de organismos que existe en las islas se debe a los diferentes ecosistemas que se encuentran en ellas y que son utilizados como zonas de alimentación, anidación y reproducción de distintas especies. Las islas están distribuidas a lo largo de todo el país. Actualmente se han registrado aproximadamente 1.365 cuerpos insulares repartidos en toda la costa mexicana, con una superficie de 5.127 km², equivalente al 0.3% del total del territorio nacional. Comunidad marina de aguas poco profundas cercanas a la costa, dominada por comunidades coralinas y estructuras rocosas, con una gran diversidad de especies de algas, invertebrados y peces. Pueden ser coralinos, rocosos, mixtos y artificiales. Los arrecifes están cercanamente ligados con otros ecosistemas, ya que estas grandes estructuras coralinas o rocosas combinan la dirección y velocidad de las corrientes marinas y ayudan en el establecimiento de otros ecosistemas costeros como manglares y pastos marinos. Los arrecifes se encuentran dentro de una franja que se forma entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, y generalmente del lado oriental de los continentes. Esto se debe a que los grandes sistemas fluviales desembocan en las costas oeste de los continentes arrastrando sedimentos que enturbian las aguas. En México se puede regionalizar a los arrecifes en 3 zonas: la costa del Pacífico, que incluye a los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, las costas de Veracruz y Campeche, y por último la costa oriental de la península de Yucatán, que corresponde desde la isla Contoy, Escalac, hasta Banco Chinchorro. El área estimada que ocupan los arrecifes en el país es de aproximadamente cerca de 1.780 km². A pesar de que el desarrollo de la cultura es reciente en relación a la formación de las especies, la domesticación de plantas y animales ha contribuido a la riqueza natural.
En México se hablan 66 lenguas indígenas, además de muchas variantes, y es uno de los principales centros de domesticación en el mundo. México es un país rico en flora y fauna. En cuanto a la distribución, se clasifica en especie nativa. Una especie nativa es la especie que se encuentra dentro de su área de distribución natural de acuerdo con su potencial de dispersión natural. Un ejemplo de esto sería el ahuehuete. México ocupa el primer lugar en reptiles, el segundo lugar en mamíferos y el tercer lugar en anfibios. Especie que se encuentra restringida a una región. El término especie endémica se usa con referencia a la región. Un ejemplo de una especie endémica sería el teporingo. El teporingo habita en las montañas de Morelos y en las montañas del Estado de México. La especie exótica es la especie introducida fuera de su área de distribución original. Esta no tiene relaciones evolutivas y pueden ocasionar grandes enfermedades. Un ejemplo de esto en México sería la bugambilia. Especie que por nuevas condiciones creadas en su ambiente aumenta su población y distribución geográfica, tiene una gran capacidad de dispersión y colonización, provoca daños en el ambiente, en la economía y puede provocar enfermedades. Las especies invasoras son la segunda causa de extinción de especies. Un ejemplo de esto serían los ratones o ratas. Ahora voy a hablarles sobre los ejemplos de fauna en México. La vaquita marina mide más de 1 metro, es la más chica de la familia de los cetáceos. Se encuentra en peligro de extinción. Para el 2018 había menos de 19 ejemplares y es seguro que se extinga antes del 2021. Habitan en el Golfo de California. El lobo mexicano es la especie más pequeña de las 30 subespecies de Norteamérica. Esta especie atacaba el ganado, es por ello que se autorizó la caza desmedida de estos que casi provocaron su extinción. Habita en la Sierra Madre Oriental y Occidental. El oro yucateco era abundante en toda la península de Yucatán hasta la llegada de pobladores. El ajolote es una salamandra que se encuentra en declive por destrucción de su hábitat y por caza desmedida por considerarse un rico manjar. Habita en el lago de Xochimilco. En México existen más de 23.000 especies de plantas vasculares. Desgraciadamente, hay muy pocos recursos fotográficos sobre estas, pero existe un mapa virtual en el que podemos encontrar mucha información. La Nochebuena llegó en tiempo de colonización porque lo consideraban una buena decoración cristiana en las festividades navideñas. Actualmente hay más de 20 especies en México y se dan en Taxco. La flor de cempasúchil cuenta con más de 35 especies
diferentes y florece siempre después de la época de lluvia. Esta flor se da en Tabasco, Chiapas, en la Ciudad de México, en Morelos, en Puebla y en Hidalgo. El cacao es representativo desde la época prehispánica ya que aporta proteínas, energía, previene enfermedades del corazón y mejora los procesos cognitivos. Se da en Tabasco, en Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca. El nopal es una cactácea y se estima que hay más de 100 especies en México. Este, al igual que el cacao, es utilizado desde la época prehispánica por sus grandes beneficios medicinales y se da en el norte y centro de México. El aguacate es un tipo de lauráceas y crece en climas cálidos. Es rico en vitaminas A, E y C y se da en Michoacán, Jalisco, Nayarit y en el Estado de México. Hay muchos factores que afectan a la biodiversidad, pero los más representativos son la contaminación, especialmente la química, el cambio climático y la explotación de recursos. Ahora mencionaré algunos de los usos que tiene la biodiversidad. Existen más de 70.000 especies de plantas medicinales. La madera de los árboles nos es útil para la construcción de casas o muebles. La biodiversidad de flora y fauna también aporta alimentos no solo a los seres humanos, sino a todos los seres vivos. También ciertas plantas, como es el algodón, nos ayudan a la producción de ropa para los seres humanos. Para lograr conservar la biodiversidad que existe en México, es necesario que llevemos vidas más sustentables, que tratemos de utilizar menos plásticos, que aprovechemos las energías renovables como lo son la solar, la eólica y la geotérmica. También el cuidado del agua es un factor muy importante para poder conservarla. Otra medida de conservación de la biodiversidad sería plantar árboles. Como ya mencionamos, la biodiversidad es de vital importancia para la supervivencia no solo de los humanos, sino de todos los seres vivos.